El 19 de agosto del 2025, la vida de Ernesto Barajas se apagó para siempre. Un disparo, dos, tres, la imagen de su cuerpo sin vida, tendido en el asfalto, se grabó a fuego en mi memoria. Ese día, el silencio del mariachi resonó más fuerte que cualquier canción. La policía lo llamó un tiroteo, un ajuste de cuentas. Pero yo, su esposa, sabía que había algo más, algo que se ocultaba tras la cortina de humo de la investigación oficial, algo que la policía no quería ver. O este tal vez sí, y lo estaban ocultando. Recuerdo la tarde del asesinato como si fuera ayer. El sol caía a plomo sobre Zapopan, la música alegre de la radio se mezclaba con la conversación trivial de Ernesto y su amigo. De repente, dos motocicletas, dos hombres encapuchados, una ráfaga de balas, todo se volvió un caos, un grito, el silencio, solo el silencio. El misterio de su muerte me consumía. Era más que un crimen. Era un enigma envuelto en una tela de araña de secretos y mentiras. Ernesto, el hombre que cantaba al amor y a la vida, había sido silenciado brutalmente. ¿Por qué? Comencé a buscar respuestas en sus pertenencias. Su teléfono, una mina de información, mensajes crípticos, llamadas perdidas, correos electrónicos anónimos. Cada pieza del rompecabezas parecía estar conectada a un mundo oscuro, un mundo del que yo no formaba parte, pero al que él, sí. Entre sus cosas encontré un pequeño cuaderno, sus notas personales, letras de canciones y amenazas. No eran simples insultos, eran mensajes cargados de odio, advertencias sobre las consecuencias de continuar con sus canciones. El miedo se apoderó de mí, como si las sombras de ese mundo peligroso entraran en nuestra casa. La investigación oficial avanzaba a paso lento. La policía parecía más preocupada en cerrar el caso rápidamente que en encontrar la verdad. Pero yo no me rendiría, no mientras quedara una sola pregunta sin responder, una sola pieza del rompecabezas sin colocar. Y así, entre las sombras de la duda y la fuerza de la verdad, comencé mi propia investigación, mi búsqueda personal de justicia, para encontrar las respuestas, para revelar la verdad tras el silencio del mariachi. No fue un asesinato al azar. Ernesto recibió amenazas, muchas antes de ese fatídico día en Zapopan, amenazas que, hasta ahora, permanecían ocultas en las sombras, bajo el velo de su silencio. Pero la verdad, como el río subterráneo, siempre encuentra su cauce. El año 2023 fue un punto de inflexión, un concierto en Baja California, cancelado a último momento. La razón, una amenaza directa del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Habían escuchado sus canciones, sus corridos, y no les gustaron. Ernesto nunca me contó los detalles, nunca quiso preocuparme, pensaba que podía manejarlo solo. Estaba equivocado. Las llamadas eran anónimas, los mensajes, crípticos, pero el miedo transmitía por cada palabra, cada tono. Cuidado con lo que cantas, decían. Algunos versos tienen oídos demasiado sensibles. Era como si lo estuvieran observando, siguiendo cada uno de sus pasos, sus canciones. El peligro estaba presente, constante. Ernesto lo sentía en sus huesos, en el latido de su corazón cada vez más acelerado. Lo notaba en el brillo de sus ojos, el nerviosismo que ocultaba tras una sonrisa forzada. En cada canción cantaba con más fuerza, un grito de libertad, una súplica desesperada. Intentaba mantenerme alejada de todo eso. Me decía que era solo parte de su trabajo, de la vida de un artista, que lo superaría, que era solo una mala racha. Ahora, entiendo que estaba intentando protegerme, pero me preguntaba, ¿hasta cuándo podía protegerse él mismo? Descubrí que esas amenazas no eran solo rumores, eran reales, y cada amenaza era una marca, una cicatriz en su alma, un recordatorio constante de que su vida pendía de un hilo demasiado delgado, demasiado frágil para soportar la presión. En las últimas semanas, las amenazas se intensificaron. Ya no eran anónimas, ahora eran directas, explícitas, cargadas de una violencia que helaba la sangre. Había llegado el momento de actuar. Pero, ¿cómo? Revisando los mensajes de texto y correos electrónicos, encontré algo escalofriante, una amenaza del CJNG, que venía directo de Jalisco. El cartel estaba en su contra. Su música no era solo música, era una declaración de guerra.
y ahora yo tenía que luchar esa guerra por él. La noche del asesinato. Aún puedo sentir el miedo, el olor a pólvora, el grito desgarrador que quedó grabado en mi alma. El recuerdo de esa noche es un tormento, una pesadilla que se repite una y otra vez. Esa noche perdí todo. Estábamos en la colonia Arenal, Zapopan, una pensión de autos, un lugar aparentemente seguro. Ernesto estaba conmigo, junto a un amigo. Hablábamos, reíamos, la vida era normal, hasta que lo inesperado irrumpió en nuestra realidad. Dos motocicletas se acercaron con velocidad, dos figuras encapuchadas, armas en mano. No hubo tiempo para reaccionar, solo el estruendo de las balas, el sonido metálico que me marcó para siempre, un sonido que aún resuena en mis oídos. Recuerdo el grito, la confusión, la sangre, un mar de confusión. Ernesto, cayendo, inerte. La imagen se grabó en mi memoria como una herida abierta que nunca cicatrizará. El vacío que dejó tras su partida es inmenso, profundo. El amigo de Ernesto también cayó. Murió al instante. Yo sobreviví, herida, pero viva. Presa del horror, rodeada de sangre, en medio de ese infierno. Ese infierno que me marcó para siempre, me robó todo. Esa noche, la música se convirtió en silencio. La alegría, en dolor. La vida, en muerte. Esa noche, perdí al amor de mi vida, al padre de mis hijos, al hombre con el que soñaba construir un futuro robado por la violencia. Mientras la ambulancia se llevaba mi cuerpo destrozado, observé el cuerpo sin vida de Ernesto, inmóvil, silencioso, para siempre. En ese momento supe que la búsqueda de la verdad, de justicia, sería mi nueva razón de ser, mi nueva vida. Esa noche, el silencio de Zapopan se rompió por las balas, pero se intensificó por la muerte de Ernesto. Un silencio que solo la verdad podrá romper, un silencio que solo la justicia podrá calmar. Su teléfono, una pequeña caja negra que contenía la clave de todo, los mensajes de texto, los correos electrónicos, las llamadas perdidas, un océano de información que necesitaba descifrar. Encontré mensajes que nunca me había mostrado, conversaciones secretas, nombres que desconocía, secretos ocultos tras una pantalla. Al principio, eran mensajes triviales, horarios de conciertos, listas de canciones, notas de producción, cosas normales, pero al profundizar, encontré algo diferente. Mensajes de números desconocidos, nombres falsos, conversaciones que me dejaban helada. ¿Qué ocultaba Ernesto? Un mensaje en particular captó mi atención, una invitación a una reunión en un lugar apartado de la ciudad. El remitente, que se hacía llamar El Zorro, insistía en su presencia. Es importante que vengas. Hay asuntos que debemos discutir. Asombro, angustia, confusión, un torbellino de emociones. Investigué. El Zorro resultó ser un alias utilizado por un conocido narcotraficante de la región. La sangre se me heló. ¿Estaba Ernesto involucrado con él? ¿Lo había amenazado? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, cada una más aterradora que la anterior. Descubrí correos electrónicos con empresarios del entretenimiento, algunos con claros vínculos con el crimen organizado. ¿Había Ernesto estado involucrado en negocios turbios? ¿Había sido manipulado, presionado, amenazado? La verdad estaba fragmentada, escondida entre líneas. El celular era una caja de Pandora. Cada mensaje, una pista. Cada llamada perdida, una pregunta sin respuesta. Cada correo electrónico, una nueva capa de misterio. Ernesto había llevado una doble vida, una que yo desconocía por completo. Entre las imágenes y videos encontré fotos de Ernesto en fiestas, rodeado de hombres con tatuajes y armas. Gente que yo no conocía, gente peligrosa. Había una realidad paralela a la que yo conocía, una vida que me era totalmente ajena. Y ese era solo el principio. El celular de Ernesto era más que un dispositivo tecnológico. Era un portal a un mundo de secretos, mentiras y peligros, un mundo del que él formaba parte, un mundo del que yo, hasta ese momento, solo intuía la existencia. La verdad, finalmente, estaba emergiendo. El zorro, el chacal, dos nombres que surgieron de las sombras, dos nombres que conectan a Ernesto con un mundo oscuro y peligroso, un mundo de narcotráfico y violencia, nombres que,
Hasta hace poco, solo existían en mis peores pesadillas. Ya les había contado sobre el zorro, el alias de un poderoso narcotraficante. Su invitación a una reunión secreta, la amenaza latente en sus palabras, era escalofriante. Ernesto había ignorado mi preocupación, pensaba que podía manejarlo solo. Otra vez se equivocó. Pero había otro nombre, otro jugador, en este juego mortal, el Chacal. En una de las grabaciones de su podcast, Ernesto mencionaba a este hombre, un líder de una facción del cártel de Sinaloa. No era un simple comentario, era una revelación impactante. Ernesto le había escrito un corrido, una canción dedicada a El Chacal, un corrido que, probablemente, lo había puesto en la mira de este peligroso personaje. ¿Había sido un encargo, una forma de ganarse su favor, o una forma de mantenerse con vida? La conexión entre el zorro y el chacal era desconcertante. Dos figuras poderosas, dos hombres que operaban en diferentes partes del país, unidos por el hilo conductor de la música de Ernesto. Su talento, su voz, lo había puesto en el centro de una guerra brutal. Empecé a entender la magnitud del peligro. Ernesto no era solo un cantante, era un peón en un juego mucho más grande, un juego donde la vida valía poco y la muerte era una consecuencia inevitable, un juego al que él había entrado sin darse cuenta. Estos nombres, estas conexiones, me llevaron a una conclusión aterradora. Ernesto no solo estaba siendo amenazado por el Cejita NG, sino que también estaba en la mira de otros grupos criminales. Su música, su arte, había sido su perdición. La red era más compleja de lo que jamás había imaginado. Un laberinto de nombres, de conexiones, de peligros, y en el centro de todo, Ernesto, un inocente atrapado en una guerra que nunca quiso librar. No era solo una red de narcotraficantes. Era una red de sombras que se extendía más allá de lo imaginable. Una telaraña de corrupción que enredaba a Ernesto en sus hilos invisibles. Una red que protegía a los culpables y silenciaba a las víctimas. Una red de la que ahora formaba parte, aunque fuera sin quererlo. Los negocios turbios de Ernesto. Había estado involucrado en proyectos musicales con empresarios que en realidad tenían fuertes lazos con el crimen organizado. Lo habían presionado, había sido manipulado para su propio beneficio. Descubrí que algunos de sus socios tenían antecedentes penales. Sus nombres aparecían en documentos relacionados con lavado de dinero, tráfico de armas y otras actividades ilícitas. Ernesto se había acercado a ellos, buscando éxito, buscando reconocimiento, sin comprender el verdadero costo. La corrupción se extendía más allá de los negocios. Encontré indicios de que algunas autoridades habían sido sobornadas para proteger a ciertos personajes implicados en el crimen. Había un pacto de silencio, una red de complicidades que protegía a los culpables y dejaba a los inocentes a su suerte. La policía, en lugar de investigar a fondo, parecía más interesada en cerrar el caso rápidamente, en silenciar la verdad. ¿Habían recibido sobornos? ¿Estaban protegiendo a alguien? La duda me corroía por dentro. La verdad parecía cada vez más lejana. Pero yo no me rendiría. No permitiría que la corrupción enterrara la verdad junto con el cuerpo de mi esposo. Esa red de sombras que lo había envuelto en su oscuridad, ahora se convertía en mi objetivo. La justicia sería mi venganza. Me di cuenta que Ernesto había sido víctima de un sistema podrido. Un sistema donde la impunidad era la regla y la justicia la excepción. Un sistema que necesitaba ser expuesto. Un sistema que necesitaba ser desmantelado. Por Ernesto, por todos. Comencé a reunir pruebas, documentos, mensajes, testimonios. Cada pieza del rompecabezas me acercaba a la verdad. La verdad que la corrupción intentaba ocultar. La verdad que yo estaba dispuesta a revelar al mundo. Necesitaba más pruebas. Necesitaba testimonios, hablar con aquellos que habían estado cerca de Ernesto, que habían visto o escuchado algo, que podían arrojar luz sobre su muerte. El miedo se mezclaba con la esperanza. Cada conversación era una apuesta arriesgada, pero esencial. Los primeros en hablar fueron sus compañeros de la banda Enigma norteño. Sus respuestas fueron cautelosas, llenas de miedo, de incertidumbre. Algunos confirmaban las amenazas, las presiones, el miedo constante que vivían. Otros se mantenían en silencio. Uno de ellos, un amigo cercano de Ernesto,
Me contó sobre una fiesta, meses atrás, una fiesta en la que Ernesto estaba rodeado de hombres con tatuajes y armas, gente con vínculos con el narcotráfico. Él había estado allí, lo había visto con sus propios ojos, un testimonio que lo cambiaba todo. Una mujer, amiga íntima de Ernesto, me mostró una foto donde él estaba con el zorro, el narcotraficante. La imagen no dejaba lugar a dudas. Su silencio, su evasiva, me confirmó lo que ya sospechaba: Ernesto estaba involucrado en algo muy peligroso. Otro testimonio crucial, un testigo que estaba en la pensión de autos, la noche del asesinato. Vio a los motociclistas, recordó las caras, describió las armas, detalles precisos, datos clave que la investigación oficial había ignorado. Su valentía fue un rayo de esperanza. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas, una revelación impactante que me acercaba a la verdad. Cada palabra era un paso más en mi lucha por la justicia. Cada confidencia mortal, una prueba irrefutable de la peligrosa red en la que Ernesto estaba atrapado. Estos testimonios no solo confirmaban las amenazas, también mostraban la complejidad de la situación, la magnitud del peligro. Ernesto no era solo víctima de los cárteles, estaba en medio de una guerra interna, una guerra de ambiciones, de traiciones. Ahora tenía el deber de convertir esos testimonios en una arma, en una herramienta para combatir la corrupción, para exigir justicia, para honrar la memoria de Ernesto. Su legado no sería silenciado. Su historia tenía que ser contada. Las amenazas externas eran terribles, pero la traición interna fue el golpe más doloroso. Descubrí que dentro de Enigma Norteño, la banda de Ernesto, existía una grieta, una división que había sido cuidadosamente ocultada, una traición que lo llevó a la tumba. Mientras revisaba los archivos de su computadora, encontré contratos, documentos, correos electrónicos, que revelaban un descontento creciente dentro del grupo. Algunos miembros querían tomar decisiones que ponían en riesgo a la banda, decisiones que Ernesto se negaba a aceptar. Había una lucha por el poder, una ambición desmedida, que amenazaba con destruir todo lo que Ernesto había construido con tanto esfuerzo. Algunos miembros estaban dispuestos a hacer tratos con personas peligrosas, a cambiar su lealtad por dinero o fama. Descubrí que Ernesto había estado intentando frenar a esos miembros, protegiendo a la banda de sus propias decisiones erróneas. Había estado negociando, intentando mantener el equilibrio, pero la presión era demasiado grande, la ambición de algunos, insaciable. Entre los documentos, encontré un correo electrónico de un miembro de la banda, proponiendo un acuerdo con un cártel rival del CJNG. Una traición de la que Ernesto no me había hablado. Un secreto que él había llevado a la tumba, una traición que costó su vida. La traición interna fue una puñalada por la espalda, un golpe bajo que dejó a Ernesto vulnerable, desprotegido. Esa traición, combinada con las amenazas externas, creó la tormenta perfecta que terminó con su vida. Una verdad devastadora, pero necesaria. El dolor de la traición se mezclaba con la rabia. Ernesto había confiado en ellos, en sus compañeros, en sus amigos, y ellos lo habían traicionado, habían sacrificado su vida por sus propias ambiciones. Ahora, la traición interna se sumaba al misterio de su muerte, convirtiéndolo en un enigma aún más complejo. Pero la verdad, aunque dolorosa, tenía que salir a la luz, por Ernesto, por la justicia, por la memoria. El momento de la verdad había llegado. Después de semanas de investigación, de noches sin dormir, de un dolor que parecía insoportable, estaba lista para revelar todo, para que el mundo conociera la verdad sobre la muerte de Ernesto, la verdad que algunos querían enterrar para siempre. Comencé publicando las primeras pruebas en redes sociales, capturas de pantalla de mensajes amenazantes, fragmentos de correos electrónicos comprometedores, extractos de las grabaciones de su podcast. La reacción fue inmediata, miles de mensajes de apoyo, de incredulidad, de dolor. La historia de Ernesto empezó a viralizarse.
Revelé la red de corrupción, la presión del CJNJ, los negocios turbios, la traición interna dentro de la banda. Expuse los nombres, las fechas, los lugares, ya no había secretos, ya no había silencios, la verdad estaba al descubierto, impactando a todos. Recibí amenazas, llamadas anónimas, mensajes intimidatorios, advertencias de que me callara, pero el miedo ya no me paralizaba. El dolor por la pérdida de Ernesto se había transformado en fuerza, en una determinación inquebrantable. Conseguí una entrevista exclusiva, en la que pude contar toda la verdad sin censura. Hablé de las amenazas del CJNG, de los conflictos internos de la banda, de los secretos que Ernesto había guardado. Mi voz resonó con fuerza, con dolor, con rabia. La respuesta del público fue increíble. Miles de personas expresaron su apoyo, su solidaridad, su dolor, entendieron. Finalmente entendieron quién era Ernesto, no solo un artista, sino un hombre valiente que había luchado contra un sistema corrupto. La verdad sobre la muerte de Ernesto Barajas ya era pública. Su historia, su lucha, su valentía, inspiraron a muchos. Su silencio se había roto, y su voz, a través de mí, resonaba más fuerte que nunca. La justicia para Ernesto no llegará con una sentencia judicial, aunque la busco con todas mis fuerzas. La verdadera justicia reside en la verdad revelada, en la memoria que honramos, en el legado que construimos. Su historia, su lucha, es su monumento eterno. Su música, antaño símbolo de alegría y celebración, ahora es un himno a la valentía, un testimonio de la lucha contra la injusticia, contra la corrupción, contra la violencia que lo consumió. Sus canciones siguen resonando en los corazones de sus fans, pero con un nuevo significado. Su historia ha trascendido el ámbito musical, ha tocado a miles, ha despertado conciencias, ha inspirado a otros a alzar la voz contra las injusticias que prevalecen en nuestro mundo. Su legado va más allá de sus canciones, es una lección de coraje, de verdad y de justicia. Aunque el dolor de su pérdida aún me acompaña, la verdad revelada me brinda consuelo, y la certeza de que Ernesto no murió en vano. Su sacrificio, aunque brutal e injusto, ha dado paso a un cambio, a una toma de conciencia que no permitirá que otros sufran la misma suerte. El legado de Ernesto es su música, su historia, y la lucha por la justicia que continúa. No permitiré que su voz sea silenciada. No permitiré que su historia se olvide. Su lucha continúa en cada canción, en cada testimonio, en cada acción contra la injusticia. La investigación continúa, y espero que la justicia legal le siga, pero más allá de las leyes, la justicia para Ernesto reside en el recuerdo de su valentía, de su talento, de su amor por la música y por su familia. Su memoria es su mejor homenaje. Su historia inspira a seguir luchando por un mundo mejor. Un mundo donde la música no sea silenciada por la violencia, donde la verdad prevalezca sobre la corrupción, donde la justicia sea una realidad, no una promesa vacía. Ernesto Barajas ya no está con nosotros físicamente, pero su legado vive en sus canciones, en su historia, y en la lucha por la justicia que ha inspirado en miles. Su memoria es